Bueno, Fernanda Dos Costa, muchísimas gracias por prestarte a este conversatorio con la Cátedra B de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Tucumán, facultad de la que sé que egresaste. A los chicos de la cátedra les quiero contar con quién vamos a hablar hoy día y de qué tema. Fernanda Dos Costa es una abogada argentina egresada de nuestra facultad de la Universidad Nacional de Tucumán. Es una abogada argentina feminista, con una maestría en Derecho de la New York University, donde estudió gracias a la beca Fulbright y a la beca de Derechos de Interés Público de la universidad citada. Actualmente es la directora adjunta para las Américas de Amnistía Internacional. Ustedes deben conocer lo importante que es esa organización de derechos humanos, Amnesty, donde antes se desempeñaba como investigadora para derechos económicos, sociales y culturales. Tiene 20 años de experiencia profesional en derechos humanos, incluyendo en litigio, cabildeo, investigación y docencia. Publicó sobre temas de derechos sociales, pobrezas y derechos sexuales y reproductivos, entre otras publicaciones. Antes de Amnesty o de Amnistía Internacional, trabajó en otras organizaciones de derechos humanos, una de nuestra provincia como es Andes, CEGIL y AIDA. Un poco lo que vamos a hablar, te voy a preguntar, para entrar en el tema, Fernanda, es el marco de protección de los DECs dentro del general de los sistemas de protección de derechos humanos. ¿Cómo lo ves? ¿Qué avances hay y cuántos desafíos quedan, ¿no? Bueno, muchas gracias. Primero que nada, agradecerles por la invitación. Para mí siempre es un gusto, un honor, una alegría volver a mi casa, que es la UNT, aunque sea así virtualmente, como ahora nos permite esta pandemia. Mira, nosotras en Amnistía Internacional trabajamos en la región, en América Latina y el Caribe, y hacemos, por supuesto, el seguimiento tanto de los avances normativos y de cómo avanzan los estándares de derechos humanos en cada uno de nuestros países, en el sistema regional y universal, pero también políticos, ¿no? Y a veces hay mucha diferencia en ellos. Los derechos económicos, sociales y culturales siguen siendo, como alguna vez colegas lo han llamado, los primos pobres de los derechos humanos, en el sentido jurídico, porque han tenido históricamente menos desarrollo que los derechos civiles y políticos en términos doctrinarios y jurisprudenciales. Entonces, si bien esto es algo que ha sido superado, su justiciabilidad y el hecho de que todos los derechos tienen igual categoría frente al sistema universal de derechos humanos, siempre existe ese rezago en términos de entendimiento de qué quiere decir A o B derecho. Y les voy a dar un ejemplo muy concreto. En esta pandemia se habló mucho, por supuesto, del derecho a la salud, pero había pocos expertos y expertas en nuestros países que tuvieran como listo al detalle para salir a ayudar a los estados, que en la mayoría de los casos lo que quieren es proteger la salud y la vida de las personas, para hacerlo de la mejor manera posible, sin a su vez vulnerar otros derechos. Entonces, la relación entre, por ejemplo, salud, protección del derecho a la salud y libertad personal, protección del derecho a la salud y restricciones de otros derechos civiles y políticos no era tan evidente, y muchos expertos y expertas en la región salieron rápidamente a decir, bueno, ojo con mis libertades, ojo con mis... con no estar cerciorando, por ejemplo, la libre circulación en las ciudades. Esto debería ser una elección de los ciudadanos y las ciudadanas. Y si uno mira el marco internacional de derechos humanos, no es tan así. El Estado tiene una obligación de proteger la salud, especialmente la de los más vulnerables, y en ese sentido a veces hay que tomar medidas restrictivas de otros derechos, porque es la mejor manera. Por supuesto, siempre tiene que haber un balance y una ponderación de cuáles son los derechos y de cuál es la manera menos restrictiva de proteger ese derecho. Pero existe una obligación muy concreta de proteger el derecho a la salud. Y en el medio de una pandemia, por supuesto, los expertos en derechos humanos no somos expertos en salud, no podemos estar diciendo cuarentenas sí, cuarentenas no, pero en todo caso sí debería estar mucho más tamizada
por la obligación del Estado de respetar y de proteger el derecho a la salud de esa discusión, y sentimos que en toda la región no ha sido tan evidente. Y eso tiene que ver también, por supuesto, la obligación del Estado de proteger el acceso a los bienes básicos, o lo que se llama el derecho a una vida digna, de las personas que peor lo están pasando en esta pandemia, todos los trabajadores que no tienen un salario asegurado, que no pueden trabajar desde casa, que tienen que de todas maneras salir. ¿Cómo se protege eso en el medio de una pandemia? Han sido discusiones muy interesantes y que ponen una vez más en evidencia que todavía hay dificultades para entender las obligaciones de los estados en términos de derechos sociales. Pero dicho eso, yo creo que esta pandemia ha dejado muy en claro lo indiscutible que es, y por eso yo decía la diferencia política de la jurídica. Es indiscutible para todas nuestras sociedades que el Estado tiene como función primordial no solo proteger el derecho a la salud y brindar los medicamentos, en este momento las vacunas, el testeo, digamos, hacer un proceso que los más vulnerables siempre queden incluidos, sino los otros derechos a la vivienda, a la alimentación, al agua, que digamos, para los movimientos sociales, para el reclamo en la calle, es clarísimo que esa es la obligación del Estado. Sí, ahí justo entraste en un tema, en un tema que es absolutamente de actualidad, la pandemia. Y también un poco vinculando la política con el derecho, no fueron iguales las actitudes en los distintos estados americanos. Si bien es cierto, vos trabajás con América Latina y el Caribe, tal vez el estado, sin duda, digamos, el estado más importante de América es Estados Unidos y es el estado más fuerte del mundo hasta el momento, y ha tenido una actitud con el presidente Trump bastante compleja con relación a la pandemia, ¿no? Producto, supongo que de su concepción ideológica o tal vez de su incapacidad para rodearse de asesores que lo ayuden en esa materia. De hecho, no le ha ido muy bien electoralmente, a pesar de haber obtenido una enorme cantidad de votos. Y estoy viendo que Biden, su sucesor, está tomando medidas absolutamente antagónicas en esa materia con respecto al tratamiento de la pandemia. Y probablemente los gobernadores de los Estados Unidos, que tienen una concepción federal y que son mucho más autónomos que los nuestros, han adoptado actitudes, en algunos casos, rígidas que permitieron salvar la población. Caso idéntico al de Bolsonaro en Brasil, ¿no? Y su crisis tremenda humanitaria. Sin embargo, acá en Argentina hubo como una fuerte inicial, me parece a mí, participación del Estado en resguardo de la salud de los más vulnerables y de la población en general, pero eso fue como atenuándose, ¿no? Yo tengo ciertas críticas con el manejo de la pandemia por parte del Estado argentino, y hay cosas que también me parece que sería bueno en el marco de la pandemia revisar, ¿no? Esto del tránsito, ¿no? Entre provincias y otras. Hay situaciones que se plantearon, incluso creo que llegaron a la Comisión Americana de Derechos Humanos, como el derecho al duelo, por ejemplo. O sea que son situaciones que uno las vive personalmente y las vive un montón de gente, y que afectan realmente, digamos, también, y vulneran los derechos humanos. De cualquier manera, está claro que en una pandemia que es inédita, lo primero es la salud, sin duda, digamos, ¿no? Pero te agradezco el tema porque me parece que es muy bueno ponerlo en el tapete y nos ha puesto a todos en crisis, realmente. Y ahí mismo me parece que podríamos engancharlo con el tema de las enormes desigualdades, ¿no? La pandemia también ha puesto de manifiesto las desigualdades brutales que existen en nuestra región y que tienen que ver con los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Qué te parece abordarlo desde esa perspectiva? Sin duda. No solo la pandemia. Sin duda. A nosotros nos parece que la pandemia ha dejado en evidencia una tendencia que existía en América Latina, que las cifras la decían, que la CEPAL la vienen remarcando hace más de una década, que la CEPAL, que es el órgano, digamos, en materia de política económica de Naciones Unidas, que mide pobreza, desigualdad y una serie de indicadores,
hace más de una década que viene diciendo el gran desafío de América Latina no es crecer, no es tanto ya la lucha contra la pobreza, aunque bueno, ahora post pandemia este escenario cambia, pero hasta 2019 el gran desafío de América Latina y de Estados Unidos es la desigualdad, la tremenda desigualdad, la tremenda concentración de la riqueza en pocas manos, que genera una serie de problemas de derechos humanos que son diferentes a los que genera la pobreza, porque con la pobreza uno sabe que la obligación del Estado es garantizar un mínimo, ¿no? Garantizar el piso mínimo para que nadie se muera de hambre, o se muera sin acceso a la salud, o no tenga un techo bajo su casa. Y está lejos, un techo sobre su cabeza, pero está lejos eso de ser garantizado en nuestros países, pero ese no es el mayor desafío en términos de la capacidad del Estado de generar oportunidades para que todo el mundo acceda de manera más autónoma y autogestionada estos derechos, o sea, generar las condiciones para que sea más justa la distribución de la riqueza. Entonces ahí entran temas que para quienes trabajamos en derechos humanos son escabrosos y conocemos poco, como por ejemplo el tema impositivo, o sea, ¿cuánta justicia impositiva hay en nuestros países, donde tenés países como Guatemala, que es el que menos grava la riqueza en el mundo entero y es uno de los países más pobres del mundo? ¿Cómo se explica eso desde un punto de vista de justicia distributiva? ¿Cómo hacemos si cada vez que en algunos de los países de la región hay un intento de levantar los impuestos, hay un contraataque de aquellos que se verían principalmente afectados, que no es que van a perder su sustento ni su vida, sino que simplemente van a ganar un poco menos de lo muchísimo que ya ganan? Pero no hay un consenso en nuestra región de que esa es la mejor manera de gobernar o que esa es la manera más justa, como si hay, por ejemplo, en los países nórdicos de Europa. Hay un consenso de que es obsceno que el gerente de la empresa gane 120 veces más que la persona que limpia. Entonces no lo permiten por las leyes, no lo permiten por la costumbre. En nuestros países no solo no hay un consenso, sino que además un poco se promueve esta idea muy americana de progresar a pesar de todo, que todo depende de tu esfuerzo personal, y eso está comprobado empíricamente que es una falacia. El Estado es el regulador de esas reglas del juego y retirarse también es una decisión que hace que quienes más tienen tengan cada vez más. Y la pandemia ha puesto esto en absoluta evidencia, lo que yo decía hace un rato. Hacia adentro de los países, muchas hemos tenido la gran dicha y el privilegio de poder seguir trabajando desde casa y cobrando nuestro salario a fin de mes, pero la gran mayoría de las personas tuvieron que salir a la calle. Y entonces países como Perú, por ejemplo, que parece que ha hecho todo como ha seguido el manual de la Organización Mundial de la Salud en términos de cerrar los colegios, bueno, todas las medidas restrictivas, digamos. Pero el 50% de la población peruana trabaja de manera no registrada, ¿no? Totalmente informal. Entonces, esta gente tampoco está registrada en ningún otro programa del Estado, programa social del Estado. Entonces, no existe no salgo a la calle. Había cosas que el Estado no había pensado, como por ejemplo en la ciudad de Lima, había una proporción como del 40% de las personas que no tenían heladera. Con lo cual, esto de salir una sola vez a la semana a comprar víveres y luego guardarse en su casa era impensable. Sin hablar de viviendas inadecuadas, mucha gente viviendo hacinada, etcétera, etcétera, todo lo que ya conocemos. Entonces, evidentemente, la capacidad que tenemos de cumplir o no con las mejores medidas, tanto de higiene como de resguardarse y quedarse en casa y no circular, tiene todo que ver con las oportunidades que hemos tenido en términos de acceso al trabajo, de acceso a la seguridad social y demás. Y después están empezando a haber estudios y números que comprueban
que en definitiva cuando veamos la tragedia que esta pandemia ha implicado en términos de muertes, vamos a ver esa desigualdad también claramente reflejada en Estados Unidos, en estados como Nueva York. Eso ya es evidente a través de los números, ya se sabe que la población latina y la población de origen afroamericano son las más impactadas por la pandemia. Por esto mismo que estoy diciendo, porque son las más impactadas por todo lo malo que nos pase, porque no tienen las condiciones para resguardar sus derechos y el Estado no las genera. Y entonces no generar esas condiciones es una elección de política pública. Eso creo que es importante que todas entendamos. Bueno, si preferimos vivir en este mundo desigual, que después genera muchísima violencia, que es total. Sí, sin duda es así. También, digamos, en función de los cuestionamientos que uno puede hacer a nuestro Estado y el comportamiento que tuvo, también hay que reconocer que nuestra pandemia era previa, que en el medio de la pandemia hubo que renegociar la deuda externa con los bonistas privados, que tenemos una enorme deuda con el Fondo Monetario y que el Estado tuvo políticas activas de contención con el IFE, la UH y muchas otras asignaciones. También es muy bueno lo que marcaste de nuestro a veces desconocimiento de los sistemas impositivos, que son en realidad los que generan la igualdad o la desigualdad, ¿no? Los que permiten. Y esto depende mucho de quién maneja el poder. Nosotros tenemos impuestos muy regresivos como el IVA. Incluso tenemos impuestos, digamos, complejos como el de ganancia. Todo eso creo que evidentemente tiene que ser rediscutido en el marco de un rediseño de políticas públicas de mejor distribución de la riqueza. Y cuando hablas de los países nórdicos, yo me acuerdo que hace un tiempo, no sé si exactamente sigue igual, porque Suecia también tuvo modificaciones importantes, pero me acuerdo que el reparto entre un gerente de primer nivel, o un CEO, como se dice ahora, de una empresa y un trabajador de la misma empresa no equivalía a más de 6 salarios. Probablemente, seguramente la brecha se agrandó porque se agrandó en todo el mundo. Pero digo, no es la brutalidad que suele ocurrir en otros lugares. Y otra cosa que pasó en la pandemia esta es que hay segmentos de la economía que crecieron de manera brutal, impresionante. Y otros se sostuvieron. Sí, así es, Fernando, efectivamente. Nosotros hablamos un poco del tema de DES en algún momento con el doctor Zaffaroni en entrevistas como la que te estamos haciendo ahora y con el doctor Abramovich. Ellos hablan de desigualdades estructurales y que la brecha a veces es muy grande. Esto vos lo ves todos los días en tu trabajo, algo lo has mencionado, pero quisiera que cuentes un poco todo lo que está pasando en América Latina y el Caribe desde la perspectiva de tu función en Amnesty, en esta materia. Sí, cómo no. Bueno, evidentemente el tema de las desigualdades estructurales tienen que ver justamente con de estas decisiones de cómo estructurar el Estado y de qué hacer y qué no hacer, ¿no? Entonces no es solo el tema impositivo, sino toda el andamiaje del Estado está organizado de una manera que beneficia a algunos y perjudica a otras. El tema de la desigualdad de género, por ejemplo, es evidente en nuestra región, es evidente en todos los estudios que hay cuantitativos en términos de que ganamos menos que los hombres, que accedemos menos a espacios de poder, que estamos menos representadas en la política, pero también en la gerencia de grandes empresas, en los lugares donde se toman las decisiones. Pero luego con esta pandemia, por ejemplo, otra cosa que ha quedado en evidencia, que las feministas lo venimos diciendo hace años, pero que no había sido un tema de conversación social y que ahora sí lo es el tema de los cuidados. Toda la economía de los cuidados, que implica un montón de tiempo para que en general recae sobre las mujeres, los cuidados de los niños y las niñas, los cuidados de los adultos mayores, incluso el cuidado de, no sé,
mi generación que tiene padres que están, están todavía viviendo solos, independientes, pero estaban justo en el lugar de riesgo, ¿no? Y si hay mujeres y varones en la familia, seguramente han sido las mujeres las que se han encargado de acercarle los víveres, de acompañarlos a hacer el test cuando había sospecha, etcétera. Eso se naturaliza absolutamente, y en un mundo en donde ahora todos tenemos que ser madres, padres, docentes y profesionales, se ha hecho más evidente para todos la tremenda tarea y la cantidad de tiempo y de esfuerzo que implican las tareas de cuidado, que antes estaban invisibilizadas y que las hacíamos mayormente las mujeres, las seguimos haciendo, pero ahora es más visible para todos, porque todos nos hemos tenido que quedar en la casa y hemos visto todo lo que implica sacar adelante esa cantidad de tareas. El otro tema estructural que lo mencionabas recién y que me parece clave tiene que ver con las decisiones de políticas públicas para dónde gastar, ¿no? O sea, no solo cómo recauda el Estado, sino cómo gasta el Estado. Y en ese sentido, los países que tienen deuda, que en América Latina ya no es como en los 90, que eran la gran mayoría, la verdad que en este momento los países que están mayormente endeudados con préstamos del FMI son Argentina y Ecuador. Y esos países justamente se ha visto en este año pasado una gran diferencia en términos de cómo se paran frente a esa negociación de la deuda, porque el FMI sigue, si bien con la pandemia ha habido un poco de cambio de política y diciendo, bueno, ponemos como en suspenso los requerimientos que solemos hacerle a los países de menor gasto fiscal para que lidien con esta pandemia y después vemos, la idea de esas grandes instituciones financieras internacionales sigue estando inconmovida, en el sentido de que la receta sigue siendo que gaste menos y que cobre más para equiparar, digamos, esa balanza fiscal del Estado. Y entonces en Ecuador, justo antes de la pandemia, en 2019, hubo un gran estallido social, porque los movimientos sociales salieron a enfrentarse al gobierno por un anuncio de un paquete de medidas de austeridad. Y esto, ¿cuántos años venimos viendo estos anuncios de paquetes de medidas de austeridad? Y antes la verdad que la comunidad de derechos humanos también se quedaba un poco muda y un poco corta de herramientas para reaccionar a esto, porque la jurisprudencia nos enseña que en temas de política económica los derechos humanos no tienen una receta, lo único que prescriben es garantice a todos por igual. Pero si uno indaga un poquito más atrás, está claro que no se puede garantizar si el Estado no tiene cómo gastar en política pública. En este momento en salud, por ejemplo. O sea, hay estados que hay el estado brasilero, que lo pusiste de ejemplo, Daniel, que que terminó el año 2020 con el presupuesto de salud subejecutado en el medio de una pandemia. ¿Cómo es eso razonable, digamos? El estado de la Amazonía, nosotros hemos sacado una acción urgente a principios de este año porque no llegaba el oxígeno al estado de la Amazonía, que es la frontera con Venezuela, para la gente. Se estaba muriendo porque no tenía oxígeno, y la manera de llevar oxígeno es muy compleja y es un estado enorme. Entonces, pero no se habían gestionado los medios, es una cosa increíble, tuvieron que terminar volando las personas de un estado al otro para poder abastecerlas. Y claro, eso coincide, ese mapa, digamos, coincide con el mapa de la desigualdad estructural. Históricamente, los estados amazónicos en Brasil, el norte de Brasil, ha sido pobre, ha sido totalmente dejado atrás de las políticas redistributivas que benefician a las grandes ciudades como San Pablo, Río, Brasilia. Y entonces cualquier estado de la región que vea y superponga el mapa histórico de desigualdad, bueno, Argentina ni hablar, nuestro norte, digamos, el mapa histórico de desigualdad con el mapa de vulneración de derechos es siempre coincidente. Y dentro de la desigualdad, por supuesto, existen personas que están peor situadas porque además de vivir, no sé, en un estado pobre como la Amazonía brasilera o Formosa, son mujeres o son indígenas o viven en situación de calle o están en un lugar recóndito donde acceder
a los servicios de salud son más difíciles, entonces eso es lo que se llama la interseccionalidad de la discriminación, es cuando distintas cosas que te atraviesan hacen todavía más difícil el acceso a los derechos. Y sí, ahí haciendo un aporte con respecto al tema de la Amazonía y lo que pasa en Manaus, finalmente el Estado venezolano auxilió, digamos, mandándole oxígeno a la ciudad de Manaus. Y esto de la falta de previsibilidad, digamos, al trasladar enfermos de un lugar a otro, trasladaron la mutación del virus también a Brasil, digamos, ¿no? Es una cosa insólita. Y otra cosa insólita es que el Estado de San Pablo tiene 6 millones de vacunas ya compradas, adquiridas y en su poder, y no las puede utilizar por conflictos con Bolsonaro. O sea que, efectivamente, digamos, el manejo de la pandemia para algunos lugares es muy, 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 muy complejo. Y en ese marco yo te quiero preguntar en tu rol de feminista, digamos, y ¿cómo lo ves desde el trabajo? ¿Ha habido avances en esta materia? ¿Ha mejorado la condición de la mujer? La Argentina me parece que tiene una situación medio especial porque la participación política, si bien no es la misma que la de los hombres, ha tenido experiencias de mujeres políticas importantes en la historia argentina. Y ha avanzado también, me parece, en otros ámbitos. No está equiparada, por supuesto. Pero eso quisiera un poco que hablemos de la región un poco y también de la Argentina en esta materia. Cómo no. Mira, yo soy una una persona muy positiva, muy ilusionada, digamos, con los cambios que veo. Y uno siempre puede ver el vaso medio lleno o medio vacío, yo elijo verlo medio lleno, porque a pesar de que digo históricamente, solo tengo 20 años de trabajo en esta materia, si uno mira la historia en un corte más largo, lo que hemos conseguido en términos de no solo el reconocimiento de derechos, sino lo que a mí me parece más difícil y más importante, que es de cambio cultural, me parece maravilloso. En Argentina, sin ir más lejos, la discusión del aborto no solo trajo y no solo abrió una discusión sobre nuestra libertad reproductiva y quién debería decidir si queremos o no queremos ser madre, y toda esa discusión muy importante, una discusión de salud pública, pero también abrió muchas otras discusiones sobre la hipocresía que hay en muchas de nuestras conversaciones, o cómo damos por sentados ciertos patrones que son patrones culturales y que realmente lo único que hacen es seguir empujando a las mujeres a un lugar de segunda categoría en términos de la toma de decisiones. Entonces yo la verdad que creo que en nuestro país sobre todo, pero en la región en general, hay un avance cultural, hay un cuestionamiento de los mandatos culturales de las generaciones anteriores, sobre todo las más jóvenes, sobre los mandatos pues, binarios en términos de sexualidad, sobre el mandato, pues, toda una nueva ola de amor libre, respetuoso de las diferencias, de las diversidades, que a mí me parece maravilloso y que yo misma aprendo a diario con nuestros grupos de jóvenes en estas discusiones, donde hasta yo me doy cuenta que tengo que seguir revisando algunas de las cosas que creo deconstruidas y que no están así. Dicho eso, digamos, las cifras siguen siendo alarmantes, sobre todo en temas de violencia contra las mujeres y las niñas. A mí no me parece casualidad esto, muchas expertas que sigo, leo y admiro lo han estudiado. El avance del feminismo y del movimiento de liberación LGBTI ha generado un contraataque muy virulento. Una organización de muchas personas muy poderosas con muchos fondos para desinformar, para dar mensajes de miedo, trabajan mucho con el terror, esta idea de van a robar a nuestros hijos, van a como de alguna manera interpelar y meterse en sus cabezas y meterles ideas locas. Entonces hay que protegerlos, hay que sacarlos, hay que sustraerlos de la información.
hay una campaña regional que se llama Con mis hijos no te metas, que básicamente busca que no haya educación sexual integral para niñas y niños, cuando está empíricamente comprobado que la educación sexual integral hace que los niños desde muy pequeños, las niñas puedan identificar una situación de potencial violencia o de violencia y pedir ayuda, que es lo único que puede detener. No las podemos proteger, lamentablemente. La violencia ocurre en la casa, en el 80% ocurre en la casa, en la escuela, en el hospital. No las vamos a proteger, pero sí las podemos dar instrumentos para que ellas pidan ayuda cuando están siendo violentadas. Entonces, el tema de la violencia, lamentablemente, incluso en los medios todavía solo se habla de la reacción, ¿no? Hay una reacción punitivista contra el violador, contra el violentador. Bueno, está bien, es una discusión importante. A mí la más importante me parece la de la prevención. ¿Cómo hacemos para acabar con esta cultura del abuso? ¿Cómo hacemos para desestructurar esta defensa que está haciendo el patriarcado de su lugar de poder y ayudarnos entre todos a que esto no sea más natural, no sea más permitido? Y ese es el kit de la cuestión. Y a mí me parece que se ha avanzado mucho, pero por supuesto hay mucho más para avanzar. Y el tema de prevención y de atención a las sobrevivientes de violencia es un tema todavía muy, que tiene mucho que tenemos mucho para hacer en la región, y especialmente en el contexto de pandemia. En la mayoría de los estados han quedado totalmente olvidadas las víctimas de violencia doméstica que estaban encerradas con sus abusadores. O sea, la pandemia implicó encierro con la persona que más daño te puede hacer e incapacidad de salir a buscar ayuda, porque ya sabemos cómo es ese ciclo. Entonces yo creo que ahí tenemos todavía mucho que hacer, y mi impresión es que por supuesto hay que abocarse a políticas públicas, a refugios, a leyes de emergencia, pero también al cambio cultural, porque es la única manera. Esta famosa feminista Rita Segato lo dice: la única manera de luchar contra la violencia patriarcal es desmantelar el patriarcado. Entonces es muy complejo, pero es real. Hay que ir sobre las causas estructurales. Una vez más hablemos sobre las causas estructurales de la violencia, que tiene que ver con este desequilibrio de poder que tenemos, tanto físico como simbólico, las mujeres frente a los varones que nos quieren agredir. Y ese desequilibrio de poder tiene que ver también con que, si bien hemos avanzado un montón en el acceso a espacios de poder, las leyes de paridad han ayudado muchísimo, están en varios países de la región, existe todavía mucho camino por andar, ¿no? En términos de que las mujeres tengamos acceso a los lugares de toma de decisiones y que no tengamos que estar como siempre probando doblemente nuestra capacidad para poder tener acceso a esos lugares de toma de decisiones. Y si te fijas no sé, desde los gabinetes de todos los estados latinoamericanos, las Cortes Supremas, digamos, los 10 CEOs más importantes, todos son 90% varones todavía. Entonces, yo creo que hemos avanzado mucho, pero sin duda hay mucho más para hacer todavía. Y un tema que no me parece que deba dejar de mencionar es el tema de los avances de los derechos sexuales y reproductivos. ¿Por qué el movimiento feminista lo pone tan en el centro de la discusión? Porque justamente el tema productivo y reproductivo están totalmente ligados. O sea, si nosotras no tenemos la capacidad de elegir cuándo y si queremos tener hijos, no podemos salir al mundo productivo a pelear por estos espacios. Tiene todo que ver, y la verdad que el avance que ha habido en Argentina en términos de legalizar el aborto y sacarlo de la clandestinidad, el mes siguiente ha habido un retroceso absoluto en Honduras, en donde se constitucionalizó la prohibición absoluta del aborto. Y entonces esto va a ser un tira y afloje. El mes que viene, el 10, justo dentro de un mes, 10 y 11 de marzo, va a haber una audiencia histórica en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Manuela versus El Salvador. Es un caso de una mujer que fue acusada por infanticidio porque tuvo
una emergencia obstétrica, perdió su embarazo y la acusan, porque en El Salvador hay criminalización total del aborto, la acusan por haber matado de manera voluntaria a su hijo y luego no le dan atención médica y muere, pues muere en el hospital, pero presa. Y la verdad es que es un caso paradigmático de lo que están viviendo muchas mujeres y niñas en toda la región. Y creo que la Corte Interamericana va a tener por primera vez esta oportunidad histórica de hablar del estigma y del mandato materno y de una serie de situaciones que realmente no son estrictamente jurídicas, pero que tienen una importancia fundamental en el goce de derechos, en la capacidad que tenemos de gozar de nuestros derechos. Entonces yo creo que es un momento muy esperanzador y de mucha energía. A mí me da mucha energía las chicas jóvenes en la calle, mucha energía las cámaras en esto, pero un momento todavía en donde hay mucho para avanzar. Sí, y en ese marco, y ya para cerrar, para no molestarte más, nuestra provincia no ha tenido un comportamiento en esa materia, diríamos, progresista, por lo menos en los últimos años. Ni en materia de educación sexual, ni en materia de salud reproductiva. De hecho, han pasado cosas muy serias en la provincia. Y lamentablemente este año también tenemos una situación compleja con relación a las víctimas de maltrato, abuso, violación, homicidios, etcétera, etcétera. Me parece a mí, digamos, que la primera tiene que ser una decisión del Estado, de trabajar en serio, digamos, articulando todos estos temas, pero claro, nos falta el punto más importante, que es el que vos mencionás, la educación. La educación genera cultura, digamos, y cambios culturales. Entonces, bueno, el único que lo puede hacer es el Estado, y para eso habrá que trabajar fuerte. Yo te agradezco muchísimo, Fernanda, ha sido una hermosa charla. Espero que los alumnos la disfruten, los que tengan críticas que lo hagan. Esta es una cátedra abierta y vamos a seguir apostando a eso. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes y solo decir que estoy de acuerdo con tu evaluación final y que creo que hay un punto muy importante que no lo hemos remarcado y que es que está muy bien que cada persona, incluso cada gobernante, cada juez de la corte tenga su visión moral y religiosa personal y tiene todo el derecho a hacerlo y hasta expresarlo, porque todos tenemos derecho a hacerlo. Pero el tema de la separación de eso del Estado y de gobernar para todos y de poder separar esta preferencia mía personal de una política pública, me parece que es la clave de este tema, ¿no? Y lo ha dicho la Corte Interamericana en el caso de Octavia Murillo, y lo repetimos todos. Aquí hay espacio para todas, y para todas las opiniones, y justamente porque es así, no se puede imponer una opinión moral, religiosa, ética incluso, a todos los demás a través de políticas públicas. Creo que esa es la clave, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, Fernanda. Un placer. A vos. Abrazos.